Preciada comunidad de iMarketing o de MarketBot, bueno, venimos por acá con la información que varios me han estado solicitando por ahí por el grupo, algunos de manera interna, y es que efectivamente este mes nos habíamos retrasado un poco, nos habíamos demorado un poco con la información. Bueno, estamos por allí siendo parte del lanzamiento de una compañía acá en Colombia, en Sudamérica, y eso nos ha quitado, hemos estado enfocados allí, además de que la información que hay aquí, pues está un poco confusa, además que está, creo que es en árabe, entonces me demoré un poco en ese tema, pero aquí estamos para servirles como siempre. Voy a compartirles pantalla, les muestro las herramientas que vamos a usar. Véanse el video completo porque hay cosas, sí hay cambios, sí hay cosas nuevas, cosas que mantienen la esperanza. Sin embargo, no quiero venir acá a generarles unas falsas expectativas, a ilusionarlos, a decirles de que es que el sitio sí va a volver, tampoco les estoy diciendo que no vuelva, solo hacer la claridad y los respectivos descargos que siempre hacemos. Y es que esta información no es oficial como tal, no es una información que venga desde los dueños, que haya un corporativo que nos esté comunicando, que haya un servicio al cliente que nos esté respondiendo, ni siquiera tampoco que haya líderes arriba así que nos estén comunicando. Es lo que encuentro en YouTube. Algunos por ahí también de ustedes han estado por allí buscando, encuentran, me comparten y les agradezco muchísimo. Vamos entonces a analizar lo que tenemos. Bueno, primero vamos con a ver qué actualizaciones han tenido los sitios. Vamos a ver con iMarketing. Aquí lo tengo precisamente en pantalla. Voy a actualizar por si en este momento cae algo, porque puede suceder. Me ha sucedido que cuando estoy precisamente analizando, en ese momento hay algún cambio. Y bueno, aquí vemos del lado derecho. Vamos a agrandar por aquí un poquito. Vemos por aquí del lado derecho, aquí en esta parte va a sombrearles, que aquí dice que la última tecnología fue actualizada el 5 de mayo y estamos a 16 de mayo. Listo. Y en el detalle vamos a ver qué encontramos. En el detalle encontramos, a ver qué hay. No tiene mucho movimiento de marketing. Vamos a ver INB, en INB sí hay bastantes. En INB lo revisé precisamente ayer y vamos a ver qué encontramos. Aquí en iMarketing, algo interesante, y aquí está, perdón, aquí está lo que han actualizado. De hecho, más que actualizar es agregar. No sé si aquí lo notan, en esta columna del centro, donde estoy moviendo el mouse, aquí está, fueron dos tecnologías que fueron agregadas en mayo de este año. O sea, agregaron algo nuevo. Eso es importante, porque si agregaron algo nuevo, quiere decir que sí están trabajando de manera técnica en el sitio como tal. ¿Listo? Eso nos mantiene con esperanzas. Vamos a ver si nos deja ver algo más por ahí. Creo que no hay nada más. Venga a ver, venga a ver. Venga. Listo. Aquí dice New. El botón azul dice New. ¿Listo? Quiere decir con algo nuevo. No veo nada más, entonces creo que por ahí es todo. Vamos a ver INB Network. ¿Qué encontramos con INB Network? Y vamos a ver qué sucede. Listo, ahí está buscando. Vamos a ver aquí perfil tecnológico. Oh, interesante, mira, interesante. Ayer no me mostraba esto. Hoy, precisamente 16 de mayo, movieron cosas. Dice aquí que tiene 21 tecnologías en esta página. Bueno, vamos a ver el detalle, porque aquí hay bastantes y con lo que acabo de ver seguramente van a haber más. Perfecto, aquí estamos viendo, esta es de mayo. Vamos a agrandar aquí un poquito para que vean más, para que puedan ver mejor. ¿Listos? Perfecto. Aquí vemos de mayo esta tecnología, vemos por aquí esta también, vemos qué más vemos, por aquí no hay nada, por aquí más abajo tiene que haber. Aquí hay tres, mira, acá hay tres tecnologías que tienen que ver con red de distribución de contenido, Cloudflare y demás. Ahorita vamos a ver un ejercicio al final de conexión donde ya hay un cambio por allí. Quiero que no se lo pierdan. Vamos a seguir viendo. Por aquí hay, bueno, eso es de marzo, no cuenta. Este de mayo tiene que ver con certificados SSL, que lo hemos visto que se mueve. Por aquí alojamiento de Cloudflare, registro de errores de la red de Cloudflare. Ahorita vamos a ver en vivo esto precisamente que está diciendo acá. Em, y aquí dice que alojamiento en Estados Unidos. O sea, el servidor como tal sí está en Estados Unidos, aquí lo está diciendo. Y ahorita lo vemos por allí. Esto lo agregaron no, lo actualizaron en mayo del 2025, pero fue agregado en diciembre del 2019. Es una tecnología que es paga. Y si la actualizan es porque están pagando. ¿Listo? ¿Qué más vemos? Por aquí vemos más, vean. Google para empresas, servidores de nombres. Mira, aquí está interesante, servidores DNS. Vemos por aquí IPv6. Hay bastante movimiento en mayo, precisamente en estos últimos 16 días han habido bastantes movimientos. Eso para ver en este sitio. Hoy voy a utilizar varias herramientas. Me demoré un poco, pero les traigo una información más completa que otras veces. Bueno, vamos a ver aquí en la parte de la propagación de DNS cómo están respondiendo los sitios.
Entonces vamos a ver iMarketing, ¿qué sucede con iMarketing? Por aquí es algo que sucedía con iMarketing, es que esto totalmente era rojo. Vamos a ver qué sucede esta vez, cómo nos aparece este mapa. Mira, aquí hay algo interesante y lo decía Madi en su video, el que compartieron por ahí por algún grupo, que se registra conexión de iMarketing. Miren, aquí en Pakistán, aquí está el chulito verde, en Pakistán, en Francia, y ahorita vamos a ver en otra herramienta donde precisamente también habla de que esos sitios, esos tres sitios son los que generan conexión, y Ciudad de México acá para Centroamérica o América. ¿Listo? Eso pues interesante. Como les digo, estoy utilizando varias herramientas y todas unas con otras más o menos coinciden. Vamos a ver aquí lo que sucede con AI Marketing. También tiene que ver con la parte de la inspección de DNS. A ver cómo funciona esto por aquí. Bueno, ahí actualizó. Mira lo que sucede. Esto sí lo hemos visto hace unos 3 meses más o menos y está prácticamente igual. De las 6 elementos que mueve acá, que cada barrita verde es un elemento, pero hay dos barras blancas, pues está el progreso. Este último que dice web está en el 75%, 75 sobre 100, pero tenemos NS y SOA que están totalmente blanco. Eso coincidiría, tendría lógica con esto que vemos por acá. ¿Listo? Bastante lógica con esto que vemos por acá. Listo, vamos a ver por aquí en este URL scan.io, vamos a actualizarlo y vamos a ver qué nos dice con iMarketing. Sí, nos conecta. Ayer me conectó y me gustó porque aquí pocas veces se conecta. Y ayer que hice el análisis, lo que pasa es que ayer no tuve tiempo de grabar el video. Hasta hoy le saqué un ratico para hacer la grabación. Bueno, aquí nos está generando el error. Normalmente los otros análisis que hemos hecho así nos sale acá, pero ayer hubo algo especial, es que ayer sí me dejaba conectar y me mostraba alguna información por allí, pero no se las puedo mostrar ahorita porque no se está conectando. Veamos esta otra herramienta con iMarketing. Aquí vamos a ver con información del sitio como tal. Bueno, ahí se está actualizando. Como les digo siempre, lo hago en vivo y se demora a veces cargando. Y como yo grabo a través de Zoom, a veces se demora un poco más. Bueno, aquí vemos que el ranking de tráfico de iMarketing ocupa el puesto 51.143 a nivel mundial. Bueno, eso es normal porque pues el sitio no está funcionando. Aquí algo interesante, ¿qué porcentaje de usuarios globales de Internet visitan iMarketing? Pues eso está casi nulo porque el sitio no está funcionando. Sin embargo, aquí muestra una cifra que es del 0.0033. O sea, alguien por ahí tuvo una conexión. Alguien por ahí. Porcentaje muy pequeño. Listo, por aquí otras cifras que muestra. No sé si esto se nos deja agrandar un poquito para leerles mejor. Sí, claro. ¿Cuántas personas visitan iMarketing cada día? Yo creo que estas son cifras de cuando funcionaba el sitio, 64.5 mil, o sea, 64.500 visitantes, 475.368 impresiones por día. Bueno, ahí sí no sé esa cifra de dónde sale. ¿De qué países recibe iMarketing la mayor cantidad de visitantes? Y aquí corrobora con lo que vimos por aquí. Aquí. Aquí nos dice Francia, México y por aquí Pakistán. Vamos a ver qué nos dice allí este sitio. Aquí nos dice, uy, se me cerró esto por acá. Aquí nos dice que viene de Francia, que lo vemos allí, Federación Rusia y Ucrania. Bueno, aquí no nos está mostrando México. Quiere decir que esa conexión de México es nueva. Y este sitio acá tiene información un poco más antigua. Y lo que yo diría, la lógica me diría. ¿Cuánto debería de ganar el valor estimado del dominio? 1.327.332 dólares. Bueno, hay más información, pero no me. iMarketing tiene servidores ubicados en Estados Unidos. Lo estamos corroborando, lo estamos viendo por allí también con lo que es INV Listo. Ahí hemos analizado iMarketing. Vamos a hacer un poco el análisis ahora con INV Network, aquí también. Y aquí ya cambia la cosa. INV.network. Y vamos a hacer lo mismo. Lo hacemos en las mismas tres herramientas. A ver qué nos arroja por allí. Listo, ahí se está actualizando. Y mire lo que sucede aquí. Esto está prácticamente en verde todo. Esto hace varios meses, pero sin embargo ha venido aumentando la cantidad de sitios que está en verde. Ya lo que queda en rojo, si ven nada más son 3 sitios rojos. O sea, hay un progreso, si hay movimiento técnico por allí. ¿Listo? Vamos a ver aquí en este sitio que nos dice INV Network. Por aquí lo tenemos. Que por aquí también la cosa mejora. De esto también lo hemos visto hace algunos meses. Mire esto, está casi todo verde. NS y SOA son los que apenas el 94%, se le falta un punto 6. Esto no ha cambiado desde el último análisis que hicimos en esta herramienta, pero lo que sí sucede es que es coherente lo que muestra cada una de estas herramientas que estoy utilizando, que son de hecho herramientas gratuitas. Vamos a hacerle aquí en URL Scanio y se van a dar de cuenta que aquí también hay progreso. Vamos a ver qué nos dice acá. O sea, con esto que estamos haciendo,
Los sitios existen, funcionan, estará operando, no estará operando, no sé, no sabemos, no sabemos. Pero lo cierto es que morir no han muerto. O sea, como muchos sitios que aparece error 400 y nunca volvieron a aparecer, nunca se volvió a saber encontrar nada. No. Mire, aquí está mostrando toda la información. Voy a agrandar por aquí un poquito esto. Y por aquí algo interesante. Quiero que miremos esto que voy a resaltarles. Este certificado que lo vienen renovando cada 3 meses, lo acabaron de renovar precisamente el 1 de mayo de este año, o sea, hace 2 semanas. Lo renovaron, valió por 3 meses. Quiere decir que está mayo, junio y julio, en agosto deberían de volver a renovarlo. Debería suceder. Pero esto aquí tiene bastante, lo mismo coherencia con los otros sitios. Vamos a hacer el ejercicio aquí a ver qué nos dice. No lo he hecho, ya que estamos aquí, lo voy a hacer. A ver qué nos dice si aquí nos aparece información. Es la primera vez que lo voy a hacer, sinceramente nunca lo he hecho. Vamos a ver qué nos dice acá, si nos muestra información o no nos muestra información. INB Network, bueno, aquí nos muestra información también. Ocupa el puesto 6 millones, bueno, está lejísimos. ¿Qué porcentaje de usuarios? El 2,4 y el 6 de los usuarios globales de Internet visitan INB Network. Vea que aquí hay algo, están visitando el sitio. Están visitando el sitio. ¿Cómo? No sé, ¿será que usan algún subdominio? No lo sé. Recibe aproximadamente 117 visitantes por día. Hay navegación en el sitio. Hay navegación en el sitio. ¿De dónde es visitado? Vamos a ver qué nos dice. Mire que aquí pasa algo. Aquí nos dice que de México, Egipto y Federación Rusia. Aquí ya aparece México. Interesante esto. ¿Listo? Eso para tener por ahí información. Bueno, vamos a hacer un ejercicio en vivo de intentar visitar los sitios, de intentar entrar al dominio. Entonces vamos a entrar con AI.marketing. Y como siempre les dejo el final para, lo bueno para el final. Listo, estamos por aquí terminando. Mientras esto intenta cargar, decirles que nos hemos alejado de las plataformas de inversión, nos hemos alejado de ese tipo de cosas. Ya me estoy enfocando más en lo que es el bienestar, la salud. Le tenía bastante pereza a eso y resulta que es una industria muy interesante, muy lucrativa además, muy satisfactoria, se aporta valor y realmente a mí me ha gustado siempre servir y a través de la salud y el bienestar. Y estamos en el lanzamiento de una compañía en Colombia, Sudamérica, Centroamérica, también va a ir para Europa, para España. Si alguien desea conocer información, de hecho ya hay algunos de iMarketing que han estado pidiendo información por allí, por ejemplo, nuestro líder Alexander Torcates, que muchos lo conocen, ya hace parte del proyecto y otros por ahí. Así que quien se interese un poco en eso lo puedes hacer. Vamos a ver con iMarketing, no sucedió nada, me demoré a ver qué pasaba. Bueno, vamos a ver con INB Network. INB Network, vamos a ver si carga algo. Y aquí está INB.network. Nada, tampoco carga. Estos sitios eran los que entrábamos. Vamos a ver por esta opción de acá de iMarketing. Aquí sucede algo que daría esperanzas, pero realmente esto es como de un tercero, o sea, no sería oficial como tal. Pero si hay algo y es por aquí, este otro sitio, a ver, yo no sé si algunos se acuerdan, quiero que lo miren arriba, auth.inb.network. Este sitio, cuando intentamos entrar a i.marketing, nos direccionaba a este link. Y mire lo que sucede cuando intentamos entrar acá. Bueno, también decirles, mientras esto va cargando, que no dejen de compartir esta información con quien la pueda necesitar. Si tienen preguntas, comentarios, yo siempre dejo los comentarios abiertos, no los cierro. Algunos hacen por allí malos comentarios, pero pues bueno, aquí lo hacemos de la mejor intención. No estamos aquí buscando persuadir a nadie, simplemente dejar la información que encontramos. Aquí dice que verificación, y esto puede esperar para responder. Eso tiene que ver con estas actualizaciones que vemos por aquí. ¿Dónde es que las vemos? Esto por aquí, mira. Esas actualizaciones que he hecho aquí en mayo fue Cloudflare, desafío automático de Cloudflare. Eso es lo que está haciendo por allí el sitio. Vamos a ver si ya encontró. No ha encontrado, se demora un poquito. A lo último, mira, aquí ya nos muestra esto, se agotó el tiempo. Intenta conectarse, pero viene algo que tiene también coherencia, que es con este sitio por aquí. Estos dos servicios que están acá, NS y SOA, creo que tienen algo que ver con eso. Creo que tienen algo que ver con eso. Yo no soy experto en informática, solamente es un poco de lógica que le voy poniendo a cada cosa. Y pues vengo a dejar esta información por aquí con fines informativos nada más. Agradecerles a todos la atención y nos veremos entonces en una próxima. Los que estén por allí, que encuentren información más importante
no dejen de compartirnos de manera interna para analizarla. Si alguien conoce bien de informática, alguien es experto en informática, entonces ese tipo de cosas, incluso para afirmar lo que estoy diciendo o para quizás desmentir, porque yo no tengo la verdad y vuelvo y digo, no soy experto, pero lo hago un poco más bien es con la lógica. Así que agradecemos el aporte de todos, la persona que viene por allí que me cuenta siempre que su jefe hizo parte de iMarketing al inicio, él dice que él confía que el sitio sí va a volver. Entonces, pues bueno, agradecerles a todos y nos veremos entonces en una próxima oportunidad.